Van der Spek y yo soy de los Países Bajos. Soy periodista de carrera, yo actualmente soy corresponsal por la televisión nacional de Holanda que se llama NOS y también soy periodista corresponsal por la prensa escrita por el periódico nacional NRC. Después de terminar mis estudios a la Escuela de Periodismo en Holanda, me fui a Surinam, que es un país en Sudamérica bien poco conocido y es una antigua colonia de Holanda. Y ahí estuve un rato, un año creo. Después me fui a Colombia, donde en este momento estaba pasando muchos temas políticos interesantes, un par de años ahí. Y después me fui a Chile, y en Chile es donde estuve como 7 o 8 años, trabajando principalmente por la prensa holandesa, pero también por la prensa de Estados Unidos, de Inglaterra, y donde también empecé mi propio medio en Chile que se llamaba Chile Today, que todavía existe, lo fundé, lo vendí al momento que me fui a México, y ahora desde hace 4 meses llegué a México para cubrir las elecciones y ahora todo lo que viene después las elecciones. A ver, desde la extranjera yo creo que en mi caso hay que hablar de Holanda, que no tiene, por ejemplo, acá en México la prensa de Estados Unidos tiene su gente aquí, sus corresponsales de CNN, de New York Times, de Washington Post, pero Holanda, como está más lejos, siempre mirando más hacia asuntos europeos, las noticias de México llegan menos rápido a Holanda. La gente que está interesada en México sabe lo que es la mañanera en Holanda y ellos, por ejemplo, yo he escrito, por ejemplo, cuando tuvimos el episodio con la jefa de prensa de New York Times, que el presidente puso su número en público, escribí sobre el tema. Obviamente, cuando uno habla de este presidente actual, uno habla de las mañaneras porque su forma de comunicar. Entonces no hay una visión unilateral en Holanda sobre qué es la mañanera. Mucha gente no lo sabe, pero los que saben lo que es, lo encuentran en una plataforma de política muy interesante, porque es lo que es. Al fin, cada día transmitir tu mensaje de una forma tan directa a un público tan enorme es algo notable. Era una dinámica muy interesante que al fin, obviamente en México el poder de un presidente es enorme. Pero ahí en una sala no llega hablando de él como desde una posición de poder. Se acercó mucho obviamente a los periodistas, un ambiente bastante tranquilo yo creo, pero era una muy buena experiencia en el tema de cómo funciona, cómo está la dinámica, las preguntas que hacen, las respuestas. Obviamente no es un presidente que da una respuesta corta. Si él al fin estuvo contando en 2 horas, respondió como 8 preguntas nomás. Sí. Entonces es buena para hablar y eso lo encontré muy interesante, que de verdad es una plataforma donde él empieza a hablar sobre lo que él quiere y las preguntas le dirigen hacia una dirección, pero no, él al fin decide un poquito lo que quiere decir y lo encontré muy interesante. Oye, ¿y tú crees que esta experiencia pueda repetirse en algún lugar de Europa, que la idiosincrasia es muy diferente a la de aquí de México, que algún político se atreviera a hacer eso? Lo veo difícil porque primero es la construcción del poder. Como en México el presidente es la persona por lejos más poderosa del país. Sí. Por ejemplo, en Holanda tenemos un primer ministro, pero que está con todos los otros ministros casi a un mismo nivel de poder. Entonces, para una persona de tomar esta posición de cada día dirigirse al país y transmitir un mensaje tan amplio, necesitas una persona con mucho poder. Y en Holanda por lo menos no está. Mira, hay una dinámica en otras partes de Europa, Hungría, aquí de Polonia, donde un presidente puede tomarse más poder y decir, ya voy a hacer esta mañanera, pero no lo vi. Tampoco en otros países en Latinoamérica lo he visto mucho.
no, es una experiencia que, según me dijeron, que había estado en Tierno Galván cuando fue presidente municipal de Madrid, lo que lo hacía, pero me metí al internet, hablé con amigos españoles ya igual de veteranos que yo y dicen que no se acuerdan. Claro. No, esta es una experiencia, pues yo me imagino que única, ¿no? Que diario, porque Donald Trump pues sí tenía, pero de vez en cuando, y Claro. todos los presidentes tienen pues estos de prensa, ruedas de prensa, pero no son todos los días. Exacto, y también como lo que hablemos antes, que las fuentes de informaciones han cambiado, que ahora la mañanera, entonces el presidente es el fuente principal de información por todo el país, por los periodistas, por el público en general, y eso es algo que yo creo que no he visto en otros países. Y el presidente luego tiene, por ejemplo, con España, ¿no? Hace declaraciones y le contestan de España. Nunca ha pasado con Holanda, ¿no? No creo, no, es que nosotros tenemos obviamente muchos lazos económicos, comerciales con México, pero en temas políticos no mucho, y también porque nosotros de los Países Bajos tenemos un principio de no intervención de nada, que uno los negocios primero, pero si un país quiere hacer algo, por ejemplo, hoy día la hablaron en la mañanera, que desde Estados Unidos han hablado sobre las reformas constitucionales. Sí. Eso es muy típico de Estados Unidos, sí, de meterse así. Desde Holanda jamás lo van a hacer, obviamente en un tema muy grande como Gaza o algo ahí, o Ucrania, ahí se pronuncian, pero en temas de México no lo hacen. Y además, ¿qué tipo? Hay muchas inversiones aquí, hace ratito lo platicábamos, de Holanda a México, ¿no? Está lo de, pues la principal cervecera de México tiene inversión de Países Bajos, está también, hay otras industrias, otras energéticas, y ¿tú cómo ves que haya, ahora con Claudia Sheinbaum, seguirán llegando estas inversiones a México? Sí, yo creo que la clima de inversión bajo el gobierno actual ha sido muy favorable. Mucha gente ha invertido en México, porque quizás el presidente es alguien que puede decir cosas fuertes o directo, pero en temas de políticas yo creo que ha favorecido mucho la economía de México. Y yo creo que desde Holanda ven que la próxima presidenta sigue esta línea de querer proteger su país, pero al mismo momento entender que para tener una economía que florece necesitas inversiones de afuera. Ella ha hablado con bancos y todo, ella ha mostrado estar abierto a la inversión económica. Entonces yo creo que va a seguir así Holanda, yo he hablado con los embajadores o el embajador holandés. Ellos están en lo mismo, lo único que quieren hacer es negocios, y yo creo que México está muy abierto a eso. ¿Y han oído hablar del nearshoring en Holanda, de esta relocalización de las cadenas de suministro, de ya no estar en Asia, ¿no? Claro, no, eso es un tema obviamente pero eso yo creo que va más hacia el mercado entre China y Estados Unidos, porque son fábricas de China que se van a México para estar más cerca del mercado de Estados Unidos. Y por Europa obviamente es en ese sentido menos un tema, porque estas fábricas de China no van a México para llegar a estar más cerca de Estados Unidos. Ellos se mueven al este de Europa, por ejemplo. Pero sí, es un tema que obviamente es súper importante también por el crecimiento económico de México. También hay inversión mexicana. Slim, la telefonía, tiene en Holanda, ¿no? Y Holanda tiene un impuesto mucho menor que cualquier otra país de la Unión Europea para la inversión, ¿no? Claro, no, es casi como paraíso fiscal, ¿no?
Sí, hay muchas empresas, especialmente grandes, que hablan así de Holanda por los impuestos y es un tema que la Unión Europea ya hace rato trata de resolver con Holanda. En temas de impuestos está muy favorable y hay muchas empresas también de México, obviamente en la agricultura, ¿cierto? Los aguacates que estuvimos hablando Sí, antes también van sí. a Holanda. Corona, obviamente, también un cerveza Sí, que sí. va a Holanda. El problema es que cuando se trata de comercio internacional, un país como Holanda siempre tiene que operar como un bloque, ¿cierto? Siempre como Sí, Unión Europea. sí, No podemos sí. decidir nosotros solo, vamos a hacer este Sí. trato. Pero esas son negociaciones que demoran mucho. Yo lo vi con Chile. Hace poco modernizaron el trato entre Unión Europea y Chile. Y con México de seguro va a pasar, pero obviamente siempre hay países como Francia y España que son muy protectoras de su Sí, propio mercado, sí. y ahí puede ser un poquito más complicado.